Hola, muy buenas noches. Estamos en su programa Medicina 21 de su canal tercermilenio.tv. Es un placer estar nuevamente con ustedes y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la ozonoterapia. Tenemos como invitada a una doctora especialista en este tema. Este es su programa Medicina 21, una solución para su vida. Y quiero presentarles a la doctora Guadalupe Aguilar, el cual pues quisiéramos que nos hablara un poquito de usted, doctora, por favor. Buenas noches. Pues miren, yo soy la doctora Guadalupe Aguilar. Yo estudié medicina y posteriormente pues seguí haciendo oftalmología y posteriormente he continuado mis estudios en todo lo que son las medicinas integrativas. Me ha interesado sobre todo lo que es el tratamiento del dolor. En eso pues he estado trabajando en lo que es el ozono, la terapia neural, que son de las dos cosas más importantes que tenemos. El plasma rico en plaquetas, que nos ayuda muchísimo también. También he estado estudiando acupuntura y homeopatía, pero realmente lo que es la ozonoterapia y terapia neural son las cosas que más manejo principalmente para el dolor. Como ustedes ven, pues es una doctora muy preparada en el campo de la medicina integrativa y va a ser de suma importancia todo lo que nos va a platicar con respecto a la ozonoterapia, sus usos, qué enfermedades va a curar, para qué nos va a servir, de qué manera se va a aplicar. Y de todas maneras, pues esperamos sus preguntas en caso de que tengan ustedes alguna duda. Y pues iniciamos, doctora, pues primeramente para saber qué cosa es el ozono. Bien, pues el ozono es un gas que está formado básicamente por oxígeno. Y el oxígeno son dos moléculas de oxígeno, el que respiramos normalmente. Y el ozono está formado por tres moléculas. Al romperse el oxígeno normal o estable, se va a pegar una de ellas y va a formar el ozono, que es el medicamento que nosotros utilizamos como medicamento. También quiero mencionar que todo lo que es la terapia del ozono, en realidad es una de las más de 60 terapias alternativas que están o integrativas o no convencionales, que están clasificadas en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y en realidad el ozono es una terapia que se ha estado utilizando desde la Primera Guerra Mundial, hace pues prácticamente más de 100 años, y la usaron principalmente para manejar lo que son las heridas de guerra, le llaman pie de trinchera, gangrena, y posteriormente pues se ha seguido utilizando pues en muchos países, Italia, España, Rusia, Cuba. De hecho, en el 2009 el Departamento de Salud de Rusia ya la reguló, la legisló. En 2000 también Cuba, y en el 2010 se hizo una convención en Madrid y se establecieron unos lineamientos para estandarizar en nivel internacional todo lo que es el uso del ozono. Sí, de hecho en Europa es una de las terapias que más se está utilizando, tanto eso como la medicina hiperbárica para pues la curación de muchas de enfermedades, ¿no?
y Así junto es. con otras terapias como la terapia neural, pues también para el tratamiento de dolor. Ujú. Pero pues bueno, continuaremos con lo que es la ozonoterapia. A veces tenemos idea de que el ozono es un tanto dañino y se oye que la capa de ozono. ¿Nos podría explicar un poquito eso, doctora? Sí, muy rápidamente. El ozono es un gas que se va a encontrar siempre donde haya oxígeno en presencia de radiaciones ultravioletas o descargas eléctricas. En la estratosfera, que es una capa de la atmósfera que se encuentra a 55 kilómetros más o menos de la superficie terrestre, ahí se encuentra en mayor concentración, es donde se encuentra el 95% del ozono que hay en la Tierra. Y allí se produce gracias a que los rayos ultravioletas del sol inciden o chocan con el oxígeno, lo destruyen, lo rompen y se forma el ozono, y también es un proceso inverso. Está chocando con las partículas de ozono y se convierte en oxígeno. Todo este proceso lo que está ayudando, afortunadamente, es que la gran parte de las radiaciones ultravioleta del sol aquí se quedan en la estratosfera. De otra manera, seguirían hacia nosotros y nos causarían lesiones en los ojos, en la piel, a las plantas, afectarían su crecimiento. Ahora, se dice que el ozono se ha adelgazado, la capa de ozono. Dicen el agujero de ozono, en realidad no es un agujero, es adelgazamiento de la capa de ozono, y eso lo estamos produciendo nosotros al consumir refrigerantes, espumas, aerosoles. Sí. Todas las corrientes de aire los llevan a la estratosfera y allá pues se consume, para poderse estabilizar estas moléculas, se consume el ozono. También se encuentra, como digo, en cualquier parte de la atmósfera en que haya descargas eléctricas. De hecho, se percibe, cuando hay tormentas eléctricas, se percibe un olor especial. Eso quiere decir ozono. Ozono quiere decir oloroso. Lo que le consideran el ozono malo, que llamamos el ozono malo, que es el que está es uno de los tantos contaminantes que hay a nivel de la troposfera, que es donde se desarrolla la vida. Y aquí, bueno, pues no solo es el ozono el que contamina el dióxido de carbono, partículas metálicas, ya sabes, has escuchado la intoxicación por plomo. Todo ese tipo de sustancias son las que, aparte del ozono, son las que nos van a causar daño, y es como el que funciona como un contaminante. Y entonces el ozono, en cuanto a los efectos que va a tener en el organismo, o sea, hablando de los efectos biológicos, ¿en qué nos va a ayudar? Pues mira, tiene muchos efectos muy beneficiosos. Voy a mencionar algunos y los vamos a ir desarrollando poco a poco. Mejora todo lo que es el metabolismo del oxígeno. Una cosa que vamos a también ver, combate el estrés oxidativo. También ayuda a disminuir la inflamación y quitar el dolor. Regula el metabolismo, eso también es muy importante. Modula nuestra respuesta inmunológica, que es nuestro sistema de defensa del cuerpo, y ayuda también a combatir las infecciones directamente, porque destruye los microorganismos. Vamos a ir comentando poco a poco cada una de estas cosas, y vamos a ver lo que es primero, que es un metabolismo. Y el metabolismo básicamente son todas las funciones que desarrolla nuestro cuerpo para poder obtener energía. Y con todos estos procesos, el resultado pues son algunos productos de desecho, y uno de ellos, que es de nuestro particular interés en este momento, pues son los radicales libres. Entonces, resulta que cuando hay un exceso en la producción de los radicales libres, que son un producto de desecho, y excede la capacidad de eliminarlos, tenemos lo que se llama el estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, en condiciones normales, nuestro organismo genera muchas enzimas y sustancias para eliminar todos estos radicales libres que causan el envejecimiento y muchas enfermedades, son el origen de muchas enfermedades. Y el ozono pues va a ayudarnos de alguna manera, porque eso es en condiciones normales. Ahora, en las ciudades, en la civilización actual, estamos sujetos a muchísimo estrés, a contaminación, a incluso, el tabaco, el alcohol, la vida agitada que llevamos,
y todo eso aumenta toda la producción de los radicales libres y frecuentemente pues nuestro organismo no es capaz de regularlo. El ozono nos ayudaría mucho porque él va a ayudarnos a que nuestro organismo desarrolle y se activen estas enzimas que van a eliminarlos. Nosotros tenemos posibilidades de hacerlo pues a través de una alimentación adecuada, de dormir suficiente, de tener, pues, dicen, una vida más relajada. Más tranquila en esta Ciudad de México, así con menos tráfico. Así es. Entonces, cuando se pierde este equilibrio, que es cuando se produce el estrés oxidativo, pues se generan muchísimas enfermedades y se genera un círculo vicioso porque también las enfermedades generan más estrés oxidativo, más radicales libres y entonces aquí es donde empezamos a manejar todo lo que son la terapia del ozono para evitar disminuir o retrasar el envejecimiento. Nos ayuda muchísimo a lo que es cicatrización de heridas, muchos padecimientos inflamatorios, degenerativos, nos ayuda a controlarlos y a disminuir muchísimos de sus efectos. Por eso es tan importante hoy en día el control y así se evita precisamente el que el paciente esté tomando desinflamatorios, analgésicos, situaciones para el dolor, además de que vamos a tener procesos de regenerativos a nivel de todo el organismo, ¿no? Con el ozono. Sí, porque en realidad lo que está haciendo es, lo que vemos aquí es mejora, activa el metabolismo de nuestro organismo, hace que de alguna manera sea nuestro cuerpo el que ayuda a recuperarse de las enfermedades y de todo este estrés. Entonces, si nosotros tenemos un metabolismo adecuado, tenemos una nutrición adecuada, las vías del metabolismo se van a ir a ser eficientes. Es como tener una maquinaria como de reloj muy bien ajustada y en caso de que no nos cuidemos adecuadamente, no tenemos nutrición adecuada, oxigenación adecuada, todo el metabolismo se va a ir a una vía que es como, vamos a decir, una carcacha, que en vez de tener unidades de energía que se llaman ATP, muchas, vamos a tener 18 veces menos, ¿sí? Oiga, doctora, y usted está comentando de la situación de que, bueno, tener una alimentación adecuada, un descanso adecuado, no fumar, no tomar, pero de todas maneras haría efecto el ozono, aunque no se llevara una vida, dijéramos, pues tan regular, tan sana, nos ayudaría de todas maneras el ozono. Sí, mira, de hecho, esa cantidad de radicales libres que producimos cuando en condiciones, le llaman condiciones basales, como de relax, como de descanso, etcétera, tranquilo, producimos cierta cantidad de radicales libres que nuestro organismo equilibra. Si esa cantidad, si nosotros no tuviéramos un sistema adecuado, necesitaríamos medio kilo de vitamina C para neutralizar estos radicales libres. Entonces es una maravilla que nuestro organismo sea capaz de equilibrar esto. Sí, pues serían como 10 kilos de limón. Imagínense luego para estarlos exprimiendo apenas. Para obtener medio kilo de vitamina C. Medio kilo de vitamina C. Así es, así sería como un poquito inconveniente, ¿no? Sí. Otra de las cosas en que el ozono ayuda muchísimo es que más bien modula nuestro sistema de defensa. Esto es maravilloso porque al modularlo, nosotros necesitamos en ocasiones aumentar este sistema de defensa, como es el caso de infecciones, cáncer y ese tipo de cosas, y a veces necesitamos que disminuya cuando las respuestas son excesivas. Por ejemplo, en el caso de unas enfermedades autoinmunes, alergia, lupus, artritis reumatoide, todo este tipo de padecimientos hacen que se deben a un exceso de nuestra respuesta inmunológica. Claro. Entonces, aparte de eso, pues combate las infecciones, ayuda a formar más anticuerpos cuando es necesario, destruye directamente las bacterias y el ozono directamente puede destruir a los agentes patógenos como son las bacterias y virus, porque estos microorganismos no tienen un mecanismo de defensa antioxidante adecuado y suficiente, entonces el ozono los destruye con cierta facilidad.
Algunas de las otras circunstancias interesantes del ozono es que va a activar y mejorar la circulación de diferentes maneras. Una de ellas es que va a ayudar a que la sangre sea como más fluida. Las membranas de los glóbulos rojos van a ser menos viscosos. Entonces la sangre va a fluir mucho más fácilmente y va a ser más fácil que cumpla su función, que es llevar el oxígeno a las células a distancia, y también disminuye la viscosidad de la sangre, evita que se sedimente y también eso hace que sea más fluida. Esto quiere decir entonces que vamos a tener una mayor oxigenación en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Esa es una de las formas en que ayuda a que el metabolismo mejore. El metabolismo necesita oxígeno para funcionar, llevar los nutrientes, tener oxígeno para poder llevar a cabo las funciones que necesita el organismo. En cuanto a activar la circulación, el otro aspecto importante es que ayuda aumentando el calibre de los vasos por donde circula la sangre. Al aumentar el calibre, tenemos una vía mucho más amplia para que la sangre pueda circular allí. El otro aspecto importante es que el ozono nos ayuda a disminuir, a controlar la inflamación y por lo tanto y en consecuencia también el dolor es más fácil de controlar. Esto es importante porque el dolor físico nos lleva a dolor psicológico, claro. Nos lleva a alteraciones de personalidad, incluso nos cambia el carácter, sí. Nos limita las actividades, el funcionar adecuadamente, etcétera. Eso es pues muy, muy importante, el manejo del dolor en cuanto a de la Entonces pudiéramos decir que el ozono es una parte muy importante en darnos una mejor calidad de vida. Definitivamente. O sea, todos los pacientes que tienen procesos dolorosos importantes, pues va a mejorarle su calidad de vida. Definitivamente. Y la calidad de vida de todos los que lo rodean. Por cierto. Porque también. Por cierto que sí. Eso es muy importante todo lo que acaba de decir, porque uno que se siente bien, está saludable, realiza sus actividades, bueno, pues está completamente saludable, cuerpo y mente. Así es. ¿Verdad? Vamos a mencionar lo que son las vías de la aplicación del ozono, porque sobre la marcha, viendo algunas enfermedades, vamos a decir diferentes formas de aplicación. El ozono se aplica por una sola vía o puede ocuparse por diferentes vías en forma combinada. Tenemos que mencionar que el ozono que lo fabricamos o lo obtenemos a partir de oxígeno medicinal que obtenemos a partir de los tanques de oxígeno 99% puro. No lo obtenemos, por supuesto, del medio ambiente porque tendría muchos contaminantes, tendría sustancias como metales pesados, etcétera, y no obtendríamos la concentración de ozono que necesitamos. Nosotros, para obtener el ozono, calibramos el volumen, el flujo de oxígeno del tanque, y este oxígeno va a pasar por el aparato de ozono, y que ya sea a través de luz ultravioleta, que sería como en la estratosfera, o a través de descargas eléctricas de alta frecuencia, de alta intensidad, como sería el caso de las tormentas eléctricas, pasa el oxígeno y a través de estos mecanismos va a producirse el ozono. O sea, está hablando de un aparato que va a generar ese ozono. Que va a generar el ozono. Y entonces, a través de controlar el flujo y la intensidad de las descargas, etcétera, vamos a obtener la concentración de ozono que necesitamos para aplicar a cada paciente y definir pues la vía de aplicación según la enfermedad del paciente. Claro. Entonces se obtiene a través de una jeringa o pasa a través de un tubo si es que necesitamos obtener un flujo continuo del ozono. O sea que entonces habría varias formas de aplicación, y esto depende también del padecimiento. Definitivamente. Tenemos lo que es el ozono, que le llamamos la aplicación sistémica del ozono, y la vía sistémica consiste en que el ozono circule por todo el cuerpo. Okay. Puede ser. ¿Qué le parece, doctora, si antes de que empecemos con las cuestiones de aplicaciones, nos damos a un corte comercial? Regresamos.
Cada mes traemos para ti programas especiales únicos en México y el mundo, con diferentes temáticas de gran relevancia, información privilegiada que podrás disfrutar solo en tercermilenio.tv. Suscríbete ya. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Clemente. Tú que nos estás escuchando a través del radio de Tercer Milenio, déjame decirte, estamos frente al volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Pero no quiero que estés nada más escuchando. Suscríbete para que puedas disfrutar lo mejor de estos volcanes solamente a través del monitoreo volcánico. Pero tienes que suscribirte. ¿Quieres conformarte solamente con escuchar? Puedes verlo a través de tercermilenio.tv. Suscríbete ya. Estamos en Medicina 21, una solución para tu vida. Y seguimos con la doctora Aguilar, que nos estaba platicando y nos continuará platicando con respecto a la terapia de ozono. En este momento nos iba a platicar ella con respecto a lo que son las vías de aplicación del ozono. Así es. Comentábamos que el ozono lo consideramos una aplicación sistémica cuando va a llegar a todo el organismo, cuando lo introducimos en la sangre, o ahorita lo vamos a mencionar, y que tiene acceso a todo el organismo. La vía para obtener esto es la ozonoterapia mayor, que consiste en obtener, un volumen de sangre del paciente. Normalmente son en forma conservadora, en Cuba manejan 50 a 100 mililitros, a veces se llegan a obtener 150 o hasta 200 mililitros de sangre en un sistema cerrado. Se canaliza al paciente, se le pone una vía en una botella conectada a una botella que tiene vacío. El vacío va a hacer que la sangre salga a la botella y se va a ozonizar la sangre en la botella. Se va a mezclar suavemente para que se ozonice la sangre durante 1 o 2 minutos lo único que se hace es que se sube la botella y la sangre regresa al paciente en un sistema completamente cerrado y estéril. Esta es lo que le llamamos la ozonoterapia mayor y que utilizamos para muchos padecimientos degenerativos o enfermedades como diabetes, y vamos a mencionar algunas que otras. El otro procedimiento que es sistémico es la ozonoterapia rectal, la insuflación rectal, que consiste en aplicar al paciente en vía rectal una sonda muy delgada, y a través de la sonda también se le aplica ozono. Estas dos formas de aplicación, y en general todas, pero digo estas como sistémicas, muy importantes, el ozono se va a absorber rápidamente. Hay que recordar que es una mezcla de oxígeno-ozono. No sé si lo mencioné cuando hablábamos de obtener el ozono del aparato, que se obtiene una mezcla de oxígeno y ozono, no es ozono completamente, no es 100% ozono. Sí. De hecho, de 3 hasta 5% es ozono. El resto es oxígeno. Entonces, lo que nosotros le estamos aplicando a la sangre o le estamos aplicando al paciente es del 95 al 97% de oxígeno y solamente 3 o hasta 5% de ozono, depende de la dosis que el paciente requiera para su padecimiento. Uh-huh. Entonces se le aplica rectalmente, y el ozono y el oxígeno rápidamente van a difundir, no es que se llena enormemente de gas, se difunde rápidamente, se absorbe rápidamente y llega a todos los tejidos el ozono.
También tenemos muchas formas locales de aplicar el ozono, que puede ser intramuscular con contracturas musculares. Se puede aplicar en todas las articulaciones prácticamente. Hacemos el embolsado de ozono, en que el paciente se le pone la bolsa en el pie, por ejemplo, en casos de pacientes diabéticos que tienen úlceras y lesiones importantes, se pone la bolsa, se infiltra el ozono, se deja que puede estar en una corriente continua conectado, un lado para que se llene el ozono y el otro lado para que, como aparece en esta diapositiva, se conecta del otro lado hacia el destructor de ozono. Nunca se debe dejar que este gas quede libre en la atmósfera, porque producimos contaminación. Siempre se debe disponer de él a través del destructor de ozono que vienen los aparatos especialmente diseñados que producen el ozono y lo destruyen. O sea, también. estaría usted hablando de que sería para úlcera varicosa o para pie diabético en un momento, o para lesiones que existan en la piel, ¿no? Quemaduras, infecciones, etcétera, todos los tipos de padecimientos que dejen expuesta una herida o haya pérdida de la piel, de la continuidad, se puede poner el embolsado de ozono. Y las infiltraciones que mencionábamos, pues se pueden infiltrar el hombro, se puede infiltrar la rodilla, se puede infiltrar el codo, prácticamente todas las articulaciones. A veces son articulaciones pequeñas como en los dedos, que realmente pues tal vez no infiltra la articulación, pero con poner el ozono alrededor de la articulación, el ozono va a difundir. Y eso lo que va a hacer es desinflamar, quitar dolor de las articulaciones que estén dolorosas. Al quitar el dolor prácticamente, pues al quitar la inflamación prácticamente se quita el dolor. Claro, sí. De acuerdo. Por ejemplo, tenemos aquí en esta diapositiva, se ve que se está infiltrando a los lados de la columna del paciente. En estos casos se aplica cuando hay contractura muscular y también cuando hay una lesión en el disco intervertebral. Ayuda también, lo vamos a mencionar cuando lleguemos a ese punto, que se puede infiltrar incluso los discos que se encuentran entre una vértebra y otra, y un efecto semejante se produce con la infiltración paravertebral que llamamos, porque finalmente el ozono va a difundir y va a llegar hasta las articulaciones, pero va a necesitar más aplicaciones. Ya lo mencionaremos cuando hablemos acerca de las lesiones de columna vertebral. Aquí tenemos otro tipo de infiltraciones, por ejemplo, aparece lo que es el canal del carpo o el dedo en gatillo, o incluso en la fascitis plantar, o incluso lo aplican en el espondón calcáneo, exactamente. Tan doloroso que es el espondón calcáneo. Sí, y tenemos bastante buenos resultados, ¿sí? Sin recurrir a la cirugía. No podemos olvidar, y creo que es de los padecimientos más importantes que el ozono nos va a ayudar, es en la diabetes. La diabetes, que es uno de los padecimientos que tiene una mortalidad más alta, y el ozono, a través de regular el metabolismo, va a ayudarnos muchísimo. Los medicamentos alopáticos nos ayudan a que baje el azúcar, la glicemia, y entra el azúcar a la célula. Pero lo que no hace es ayudar a desatascar todos los sistemas metabólicos, esa maquinaria que mencionábamos, que es el metabolismo, que debe estar bien ajustada, no lo hace. Normalmente, si entra el azúcar a la célula, a veces si está este proceso metabólico descompensado, se va a ir al otro sistema que nos va a producir muy poca energía. Frecuentemente los diabéticos tienen falta de energía, porque sí están haciendo su metabolismo, pero de la forma deficiente, con falta de oxígeno, y o se desvía, este azúcar, esta glucosa se desvía a formar grasas u otras sustancias que son dañinas para el organismo. Y hay veces que hay pacientes que están controlados, entre comillas, con medicamentos, con alopatía, pero verdaderamente sus cifras, sus niveles de glucosa
no llegan a ser realmente las adecuadas. Y esta es una terapia que los va a ayudar mucho a poder bajar esa glucosa. Incluso después se puede ir bajando los medicamentos alopáticos, ¿no? ¿No es así? Es cierto. Frecuentemente el ozono ayuda a que disminuyan los niveles de azúcar en sangre, y el médico, su médico de cabecera, es el que tiene que ir controlando estos medicamentos. Nosotros no controlamos si suben o bajan sus medicamentos, pero sí hemos visto que con las aplicaciones del ozono, los niveles de glucosa que traen los pacientes bajan aún más de lo que traían con sus medicamentos de base. Hay pacientes que hemos tenido que están arriba o cerca de 200 y que no han logrado con sus medicamentos alopáticos disminuir sus niveles de azúcar, y con el ozono logramos que bajen 50 o 70 unidades miligramos más. Claro. Y eso es muy interesante. Entonces, si tenemos controlado lo que es el metabolismo del azúcar, si tenemos controlado lo que es la diabetes, resulta que también nos ayuda a controlar todas las complicaciones de la diabetes, que es lo que finalmente va a llevar al paciente a la muerte o a la pérdida de las funciones. Por ejemplo, tenemos el pie diabético. Frecuentemente sabemos de un paciente que le hayan cortado el pie por una gangrena, por un pie diabético, que se infecta muy fácilmente. En esta diapositiva tenemos un paciente que en prácticamente 2 meses de traer expuestos los huesos, de verse los tendones, con el tratamiento de ozonoterapia, tanto sistémico, que se le hizo la automoterapia mayor, se alternaba con la ozonoterapia rectal, y siempre el embolsado con ozono, se logró un excelente resultado, mejoró su nivel de glucosa, pero sobre todo este pie que ya estaba considerado, ya se lo iban a amputar. Ya, de hecho, si le cuentan, este paciente tiene 4 dedos, ya le habían quitado un dedo y traía expuesto el hueso. La otra complicación muy importante de la diabetes que los va a llevar a la ceguera es el glaucoma. Cuando falta oxígeno, el ojo busca oxígeno, entonces empieza a fabricar vasitos nuevos, venitas nuevas, arterias nuevas, buscando más oxígeno para nutrirse y poder seguir viviendo. Entonces empieza a formar estos vasos, y estos vasos, cuando están en la parte anterior del ojo, como aparecen allí, se obstruyen la salida del líquido del ojo. Esto va a aumentar la presión, y al aumentar la presión se va a dañar el nervio óptico, y esto lleva a la ceguera. La otra complicación importante en el ojo, por el mismo proceso, se forman nuevos vasos, y estos vasos sangran y forman hemorragias adentro del ojo, se llaman intravítreas, y también a la larga va a llevar a la ceguera este procedimiento. Y como es afuera, es adentro, pues todos nuestros órganos, los órganos de estos pacientes, pues tienen cierto daño o mucho daño, porque en los vasos de todo el organismo, y tenemos que hay daño a nivel de riñón, que frecuentemente sabemos que es lo que lleva a los pacientes a la muerte, los pacientes diabéticos, cuando su riñón ya deja de funcionar. Entonces, si controlamos la diabetes, ayudamos a controlar la diabetes, ayudamos a controlar las complicaciones de la diabetes, tenemos un mejor pronóstico de vida y una mejor calidad de vida para los pacientes, una vida más larga, en mejor estado. Siempre es mucho más deseable. Sí, pues como ustedes están viendo, esta es una muy buena solución para los pacientes diabéticos, y pues aunque tengan este tipo de complicaciones, van a mejorar con la terapia. Van a mejorar con la terapia, definitivamente van a mejorar. Se les va a dar una expectativa de vida más larga y en mejores condiciones. Como decimos, esta paciente, por ejemplo, iba a perder su pie. Sí, claro. Ya no lo va a perder, o sea, ya lo tenían programado para amputar, porque realmente traía unas costras negras, o sea, estaba el pie en muy mal estado, y en 12 meses, pues este es el resultado. Sí, es un resultado muy halagador. Sí, es verdad, es una gran solución para este tipo de problema, ¿no? De pie diabético y de úlceras varicosas, que también llegan a complicarse de forma importante. Claro, eso lo vamos a ver, pero básicamente es el mismo principio, ¿sí?
En otro padecimiento que es muy importante, estoy mencionando como los 2-3 primeros padecimientos como que nos ayudan en forma sistémica, el ozono, es para manejar, para controlar, ayudar a controlar la presión arterial. Vuelvo a insistir, creo que ya usted ha insistido suficiente, que es una medicina integrativa, en que va de la mano con los otros medicamentos, en que nosotros no vamos a controlar los medicamentos que el paciente toma, los va a controlar su médico en base a lo que vaya respondiendo el paciente. En la hipertensión arterial, el efecto que el ozono le va a hacer beneficio, de los que mencionamos al principio, es que va a producir una dilatación de los vasos. Al hacerse más grande las carreteras por donde va a circular la sangre, va a tener mejor oxigenación. Cuando se hacen más grandes las carreteras para que llegue la sangre, no se van a tapar tan fácilmente, y estas obstrucciones que se producen en las arterias es lo que nos van a causar pues, infartos o embolias, ya sea porque se cierran o porque la sangre, al hacerse espesa, se forman coágulos, viajan y van a obstruir a distancia la circulación sanguínea a órganos tan importantes como el corazón, y podemos tener un infarto cardíaco, o se puede ir al cerebro y tenemos complicaciones tan serias como quedar paralíticos o perder la vida o perder funciones importantes, podernos relacionar, el habla, la vista, todo ese tipo de, según el área donde pueda ir a obstruir y a dañar ese coágulo, va a causar ese daño. Incluso de forma difusa, la hipertensión pues, mantiene los vasos cerrados y puede ir lesionando poco a poco las funciones del cerebro, ir perdiendo habilidades, capacidades de comunicación, de lenguaje, etcétera, y también pues eso es para la calidad de vida del paciente. No se puede comunicar, aunque tenga posibilidad mental de hacerlo, no puede expresarse, y eso es vivir como en una prisión. Claro. Es muy desagradable. De lo que aparece ahorita pues son básicamente problemas circulatorios que pueden ser por problemas arteriales, que son las vías que llevan la sangre limpia, oxigenada al tejido, se pueden dañar y no llega correctamente todos los nutrientes, se dañan los tejidos, o las vías de regreso también se pueden estar dañadas y producirse problemas venosos. También podemos tener en los pacientes diabéticos, se daña todo realmente. Y el ozono nos va a ayudar a que abran esta vía, y cuando están las lesiones, pues ya lo comentamos, que va a ayudar a que se recupere el paciente de todo lo que son sus lesiones. Y este tipo de problemas circulatorios realmente tienen una frecuencia, ¿no? O sea, son muy frecuentes este tipo de problemas, de úlceras, varicosas, de varices, etcétera. Sí. Pues está muy interesante. Pues vamos a un corte comercial. Esto es Medicina Integrativa, Medicina 21, una solución para tu vida. Regresamos. Tercer Milenio TV tiene muchos seguidores, muchos aficionados, y que seguimos a pesar del idioma las investigaciones de Jaime Maussan, de Fernando Correa y de todo el equipo de Tercer Milenio. Sin fanatismo, sin exaltación, creo que es el programa más importante al mundo sobre las evidencias que vienen del más allá. Ojalá nos seguimos siempre mucho más gente, mucho más suscriptores, para que este programa pueda tener el sustento para hacer más investigación y encontrar más señales en el mundo.
Aprecia en vivo y en directo del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl las 24 horas del día a través del monitoreo volcánico en alta definición, único en el mundo. Solo suscríbete a tercermilenio.tv. Todas las noticias, imágenes y videos del fenómeno ovni extraterrestre, solo aquí en tercermilenio.tv. Porque tercermilenio.tv es una nueva realidad. Suscríbete ya. Pues regresamos, amigos, con este interesante programa y nos estaba platicando la doctora Aguilar de la situación de los problemas circulatorios, pero me surge una duda. ¿Esto solamente con algunas sesiones de ozono o cuántas terapias habría que hacerse? Esa es una pregunta muy, muy interesante, en realidad. El asunto de la ozonoterapia o de cualquier padecimiento o de la edad es que no vamos para atrás, o sea, vamos para adelante y hay que cuidarnos. Entonces, lo que es el tratamiento del ozono se aplica según el padecimiento, según el paciente, el número de sesiones necesarias, 5, 10, 15 sesiones, según de qué tratamiento hablemos. Por ejemplo, de la ozonoterapia rectal es más frecuente, puede ser diario, 3 veces por semana. De la ozonoterapia mayor frecuentemente es 1 vez por semana, a veces se hacen 2 veces por semana y puede necesitar a lo mejor 15, de la rectal a lo mejor 20 o 30. Y lo que es importante, que luego desgraciadamente sucede, el paciente termina sus sesiones, se siente muy bien y no regresa. Entonces todo el proceso sigue. O sea, el paciente ahora ya está estabilizado, todo bien. Pero desgraciadamente seguimos a veces con nuestros hábitos alimenticios, con nuestros hábitos de vida que no son muy saludables, nos sentimos bien, nuestra lesión a lo mejor de diabético, de un pie diabético mejora, a lo mejor el paciente ve mejor porque se ayudó a resolver sus problemas oculares y se les olvida que están enfermos y que es un proceso que tiene que seguir ciertos cuidados y que es conveniente frecuentemente hacer seguimiento 1 o 2 veces al año, repetir los trenes de terapias, de sesiones. Eso me parece que la pregunta fue muy, muy acertada. O sea, sería como 3 veces por año, por decir algo, hacerse sus terapias. 2 veces por año, creo que por lo menos es recomendable 2 veces al año, sí. Okay, que no lo vayan a dejar. Perdón, pero es que teníamos la duda esto de las terapias. Sí, claro, es muy importante. Otro de los padecimientos en que el ozono es verdaderamente importante es en el cáncer. El cáncer nos ayuda muchísimo el ozono porque va a llevar oxígeno. Incluso las células tumorales son más sensibles cuando hay oxígeno o con el tratamiento de ozono porque no tienen la capacidad antioxidante que tiene el organismo sano. Entonces, al aplicar ozono, al igual como si fueran las bacterias, va a ir a dañar el tejido canceroso. Aparte, va a hacer que sea más fácil que lleguen ahí los tratamientos contra el cáncer. Entonces, va a tener más acceso los quimioterápicos y van a destruir más fácil este tumor. También va a ayudar a que tu cuerpo se recupere mucho más fácil después de las sesiones de quimioterapia o radioterapia. Como tu metabolismo es mucho más activo, está más dinámico, etcétera, va a ser más fácil que elimines la quimioterapia. Esto le da al paciente también mucha mejor calidad de vida. Se ha visto que es más fácil que el cáncer sea eliminado con la ayuda de la ozonoterapia. Incluso se recomienda aplicar unas 4 o 5 sesiones de ozonoterapia antes de recibir previamente a la quimio o a la radioterapia, porque el estado del paciente va a ser mejor, no se va a quedar 1 o 2 días tumbado, realmente tiene una recuperación mucho más favorable cuando tienen el tratamiento del ozono. Y vamos a mencionar sobre lo que es la hernia de disco, las lumbalgias que dicen me duele abajo la cintura, sí. ¿Verdad? Aquí habíamos mencionado del ozono paravertebral en los músculos que difunde. ¿Qué sucede? Vamos a ver rápidamente qué es una hernia de disco.
Los discos, vamos a ver, la columna vertebral está hecha para proteger, para mantenernos en posición. Y aparte, factor importante de protección es que en el centro lleva la médula espinal. La médula espinal son todos los nervios que van desde la cabeza hasta todas las partes del cuerpo. Entonces, entre un disco, una vértebra y otro que es hueso, hay unos colchoncitos que están formados por un anillo fibroso como una dona y el centro que es un centro pulposo. De alguna manera se hernia este centro pulposo y va a obstruir, a ocupar el canal donde va la médula espinal. Entonces, al pellizcar los nervios produce dolor, inflamación, incluso puede llegar a causar alguna parálisis de ese tipo de circunstancias. Aquí, en hospital, se debe de hacer una infiltración directamente al disco intervertebral, pero en el consultorio se puede manejar también con las aplicaciones paravertebrales. En el primer caso, con una aplicación o dos puede ser suficiente, aplicado con un anestesiólogo, médico especializado, radiográficamente tiene que haber el control para tener acceso al disco que queremos aplicar, o en forma paravertebral, que nosotros lo hacemos en el consultorio, va a llevar más sesiones, 5 o 10 sesiones, 1 o 2 veces por semana, según la intensidad del padecimiento, y se soluciona frecuentemente el problema de los pacientes y se liberan de la cirugía. Porque realmente esto lo resuelven con cirugía, entonces quiere decir usted que con esto se salvarían los pacientes de la cirugía. Fácilmente más del 50% de los pacientes que son tratados con ozono, 80% se refiere también, se libran de la cirugía siendo tratados con ozonoterapia. Sí. En general, los problemas articulares ya lo habíamos mencionado, Sí. Lo que son las artritis, lo que es la artrosis. La artritis son inflamación de las articulaciones, artrosis es cuando hay un problema degenerativo en que ya las articulaciones se están dañando, el cartílago o el hueso de la superficie articular. Aquí son ejemplos de inflamación por exceso de ejercicio mal hecho o frecuencia del golpeteo en el tenis. El codo del tenista hacia afuera, el codo del golfista, el movimiento lo lleva hacia adentro, se lesionan y aparece la infiltración. La gota es otro padecimiento que es interesante mencionar. Si la aplicamos sistémicamente, bueno, la gota es la acumulación o el exceso de ácido úrico en la circulación y se llega a depositar los cristales de ácido úrico en las articulaciones. Es un proceso realmente doloroso. Sistémicamente ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico y eso pues va a hacer también que disminuyan las concentraciones de ácido úrico en las articulaciones, y aplicada localmente alrededor de los tofos gotosos, que se llaman estos cúmulos, disminuyen el tofo gotoso, disminuye el dolor y mejora en muy poco tiempo la función del paciente. Aquí hay que aplicarlo en forma sistémica y local en las lesiones. En piel, muchos padecimientos de piel, desde acné, quemaduras, vemos aquí piel de atleta, todos esos padecimientos ayuda, herpes simple, herpes zóster, que es tan doloroso, que son virus. El herpes simple es local y el herpes zóster en realidad lo que sucede es que el virus del herpes está en todo un trayecto nervioso, afortunadamente para algunos o para muchos que sea un trayecto nervioso, para algunos les ataca varios trayectos nerviosos y es un padecimiento sumamente doloroso, muy doloroso porque son los nervios los que están afectados. Y aquí sería aplicado sistémicamente y localmente. Y localmente se puede aplicar el aceite de ozono y sistémicamente la ozonoterapia mayor. Hablamos sobre que el ozono sirve para regular. Por ejemplo, el lupus es un caso en que necesitamos disminuir un poco la respuesta de inflamación. El lupus se presenta por un exceso de respuesta inflamatoria. Nuestro sistema de defensa está atacando a nuestro cuerpo, al tejido conectivo de nuestro cuerpo, y está en todas partes. El tejido conectivo es el que sostiene a los órganos, entonces sostiene a todos los órganos. Este lupus afecta a todos los órganos, afecta pulmones, lengua, corazón, riñones, la piel. Aquí se ve manifiesto cómo aparece la mariposa típica del lupus.
en este caso el ozono, se pone en alta concentración? Pues está muy interesante todo esto que nos está platicando, doctora, y precisamente tenemos un video muy ilustrativo. Si usted nos pudiera ir ayudando a explicar precisamente este tipo de terapia, ahora con el video, pues si nos hace favor de ponernos el video. Claro. Bien, aquí en este video aparece cómo se obtiene la sangre del paciente a una botella estéril cerrada y se obtiene pequeñas cantidades, les digo, según la escuela cubana, que es más conservadora en ese aspecto, o hasta 200 mililitros. Aquí lo tenemos. Posteriormente se ozoniza la sangre, se le aplica la dosis necesaria, el volumen que se aplica de ozono es igual a la cantidad de sangre que se extrae. Si se extraen 50 o 100 mililitros, se aplican 50 o 100 mililitros del ozono, siempre la misma cantidad, pues con un burbujeo suave para que el ozono vaya en toda la sangre y realmente se impregne. Se repite hasta completar el volumen necesario para que sean a partes iguales tanto el ozono como la sangre. Y se puede esperar de 2 o 3 minutos entonces para que el ozono esté en contacto con la sangre. Al suceder esto vamos a notar cómo el ozono va haciendo que cambie el color de la sangre. Se ve muy interesante, incluso en el catéter de un lado está la sangre que acaba de salir del paciente y del otro se ve la sangre que ya tiene ozono y se ve como si fuera realmente la diferencia entre una sangre arterial, que es la sangre limpia que viene del corazón, y la sangre venosa. Entonces, ya que se terminó de ozonizar la sangre, se pone, bueno, aquí estamos viendo cómo se agita suavemente para que la sangre se mezcle perfectamente con el ozono. Cuando está todavía el ozono libre se ve como el vapor del ozono en las paredes del cristal, y ahorita, bueno, pues después de agitarla suavemente se coloca arriba nuevamente para que por gravedad nuevamente la sangre regrese al paciente. Y aquí se termina el procedimiento, que puede llevar 15, 20 minutos, incluso tal vez media hora, pero eso es demasiado, ¿no? Es un procedimiento bastante rápido, pero pues hay que sacar la sangre o retransfundirla con cierta velocidad. Aquí aparece una infiltración que puede ser del espolón calcáneo o puede ser de una fascitis plantar, en que se infiltra el ozono lentamente. A veces los sitios de aplicación son dolorosos, como en este caso el pie, son de las zonas que es más molesto, y se infiltra el ozono despacio, puede ser 5 mililitros, 10 mililitros, según la cantidad el tamaño de la articulación o del área a tratar. Aquí tenemos la aplicación de ozono en rodilla. Aquí en la rodilla es importante, significativo, el efecto antiinflamatorio, cómo quita el dolor de una forma maravillosa. Y si lo combinamos con una terapia de plasma rico en plaquetas, realmente los efectos, eso es un tema que platicaremos otro día, el efecto que tiene para recuperar ese cartílago es maravilloso. Sí, es muy interesante, doctora, todo lo que nos ha platicado el día de hoy. Lástima que se nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos mucho su visita y esperamos tenerla en otra ocasión, pues ya precisamente platicando de lo que es el ozono y con la combinación de plasma rico en plaquetas. Pues es para mí un placer haber tenido a la doctora Guadalupe. Nos vemos en la próxima semana en el siguiente programa. Esto es Medicina 21, una solución para tu vida.
¿Quieres ver las últimas evidencias alrededor del mundo del fenómeno ovni extraterrestre? No te pierdas Contacto con el número 1, Jaime Maussan. ¿Quieres sumergirte en lo más profundo de los misterios que rodean la presencia de los visitantes? No dejes de ver a Johanan Díaz en OVNIs y Misterios. Fernando Correa no solo es un gran investigador del fenómeno ovni, además es un hombre del cosmos que siempre lo vigila. No te pierdas su programa Space News. Manteniendo un criterio objetivo como todo periodista profesional, Carlos Rubio nos deja ver más allá de una simple investigación. No dejes de verlo en Archivos Secretos. Carlos Clemente nos abre los ojos y nos pide que todos miremos al cielo, que todos nos convirtamos en vigilantes, que todos estemos pendientes de la presencia de estas inteligencias. No dejes de ver su programa Skywatchers. Tercermilenio.tv, líder mundial en la materia. Todos sabemos que lo último en cuanto a lectura es a través de los libros electrónicos. Es por eso que Tercermilenio.tv pone a su disposición 2 joyas de la literatura de investigación ovni extraterrestre. El primero, OVNIs y armas nucleares, del investigador Robert Hastings. Durante años de investigación ha encontrado que existe una gran relación entre las ojivas nucleares terrestres y los visitantes. Además, los investigadores más calificados del célebre caso Roswell, Tom Carey y Donald Schmitt, nos presentan detrás del encubrimiento del caso Roswell. Encuentra estas extraordinarias obras a través de iTunes, iBook o directo en Tercermilenio.tv. La información completa e inédita de cualquier investigación de Tercer Milenio la podrás encontrar solo aquí en la sección Tiempo Extra. Suscríbete ya. ¿Quieres saber todo acerca del fenómeno ovni extraterrestre? Suscríbete a Tercermilenio.tv y tendrás acceso a más de 7,000 investigaciones y 2,000 programas que podrás disfrutar en On Demand. Suscríbete ya. Si quieres ver la extraordinaria realidad que estamos viviendo, suscríbete a Tercermilenio.tv. Todas las noticias, imágenes y videos del fenómeno ovni extraterrestre, solo aquí en Tercermilenio.tv. Porque Tercermilenio.tv es una nueva realidad. Suscríbete ya. Ahora Tercermilenio.tv está en TuneIn Radio. Hola amigos de Tercermilenio.tv. La medicina integrativa se ha encargado en este siglo XXI de curar las enfermedades a través de la unión de la medicina natural y la medicina convencional para darnos una mayor posibilidad de tratamientos. Acompáñenos los miércoles a las 8 de la noche, Medicina 21, una solución para tu vida. Si quieres ver la extraordinaria realidad que estamos viendo, suscríbete a Tercermilenio.tv. Sabiduría Ancestral, conducido por Isabel Dávila, es el único programa que aborda abiertamente el tema arqueoastronómico, el origen de las civilizaciones antiguas y su legado. Acércate a las diversas manifestaciones culturales de México y el mundo todos los lunes en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de México, solamente aquí en Tercermilenio.tv. Lo esperamos. ¿Quieres saber todo acerca del fenómeno ovni extraterrestre? Suscríbete a Tercermilenio.tv y tendrás acceso a más de 7,000 investigaciones y 2,000 programas que podrás disfrutar en On Demand.
Suscríbete ya. Ahora, tercermilenio.tv está en TuneIn Radio. Todas las noticias, imágenes y videos del fenómeno ovni extraterrestre, solo aquí, en tercermilenio.tv.